que si se tiene que escribir algo, Ah, ya, mire, bueno, recuerde que yo les dije si se va a tener que escribir algo, escúchenme. porque siempre me dicen que tengo que escribir cosas en clases. Muy bien. Recuerde que la modalidad, al menos de la clase de ciencias, es que tiene que ir tomando apunte de aquellas cosas que son más importantes. Y después, cuando termine la clase, yo les voy a enviar el PowerPoint, ¿cierto? Y ahí sí tienen que anotar la materia que hemos visto hoy día. ¿Ya? ¿Por qué no les digo que lo anoten enseguida? Porque obviamente vamos avanzando, ¿cierto? Y no todos escribimos rápido o de la misma manera, entonces mejor que lo escriban después cada uno en su casa. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Ya. Por el power. Por favor, les pido que no activen el audio aún, ¿ya? Para que no se hagan interferencias con el sonido, ¿ok? Entonces, esperen un poquito, denme un segundo. Denme un segundito. Ya, y si tiene alguna duda o consulta, les pido que levanten la manito aquí con el icono, ya, yo voy a tratar de estar atenta lo más posible acá, o me la escriben por el chat, ya, ahí vamos resolviendo dudas, ¿sí? Ya, comencemos. Yo no sé si ya les di la fecha de la prueba, chiquillos, la fecha de la prueba. ¿Será? Sí. Ah, perfecto. Ya. ¿Verdad que con ustedes estuve hace poquito? Ya. Entonces, recuerden que la prueba es a fin de mes, ¿cierto? Y lo que nos faltaba por revisar, ¿cierto? Por repasar, tenía que ver con las fuerzas. Ya, ese es el último contenido que nos faltaba por revisar para ya tener listo nuestro repaso para la evaluación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día obviamente tiene que ver con la definición de la fuerza y el objetivo es conocer cuáles son las características de la fuerza, ¿cierto? Y cómo éstas se clasifican según su tipo, ¿ya? Recuerden que no solamente tenemos la fuerza como concepto, sino que estas se clasifican dependiendo de cómo son, ¿ya? Si es fuerza de contacto, si es fuerza a distancia, etcétera, ¿ya? A ver, espérenme. Chiquillos, los que van entrando, porfis, que dejen en silencio el micrófono, ¿ya? Para que no se forme una acoplación del sonido. Entonces, chiquillos, lo primero que vamos a ver y vamos a partir con respecto al concepto de fuerza, ¿cierto? Importante es sí, comprender, ¿cierto?, dónde se presentan o de qué forma se presentan las fuerzas, ¿ya? Una de las formas que se presenta la fuerza, podemos decir que en nuestro diario vivir, ¿ya? En nuestra vida cotidiana, principalmente cuando, por ejemplo, estamos caminando, ¿cierto? Cuando levantamos un objeto, cuando hacemos deporte, ¿cierto? Cuando en este caso, por ejemplo, no sé, tomamos una bebida y queremos botar la lata, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Entonces podemos decir, ¿cierto?, que las fuerzas van a estar presentes, ¿sí?, en todo lo cotidiano, digamos, de cierta forma, ¿ya? Eso es bastante importante comprenderlo, ¿ya? La fuerza no es un concepto adverso o ajeno, sino que es algo que nosotros vamos a ir haciendo en lo cotidiano, ¿ya? Importante también saber que con respecto a la fuerza, ¿sí?, que la fuerza no solamente es aplicar una fuerza, sino que también nosotros recibimos la fuerza, ¿ya? Y en este caso, espérenme, voy a ver si lo puedo graficar. Espérenme un segundito, a ver si lo puedo dibujar. ¡Mucha mamá! Por favor, por favor, Mira, el teléfono. ¿Quién es el que tiene mami, activo siénteme. el audio? Ay, ahí. Ya, perfecto. Ya, entonces como le iba diciendo, ahora les voy a graficar, ¿cierto? En este caso lo que estamos hablando de cómo se recibe una fuerza, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo aquí una persona, ¿sí?, que está haciendo una fuerza en un bloque, ¿sí? Uy, lo siento. Está haciendo la fuerza en un bloque.
La fuerza que esta persona ejerce, ¿cierto? Es hacia allá, ¿sí? En esta dirección, ¿ya? Y la fuerza contraria, ¿cierto? Que se ejerce acá es en oposición, ¿cierto? Es hacia este otro lado, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos decir que existen dos fuerzas que interactúan. Espérenme un poquito, chiquillos. Existen dos fuerzas que interactúan dentro de un mismo objeto, ¿ya? Espérenme un poquito, chiquillos, déjenme arreglar un tema del audio. Dos objetos, ¿cierto?, que van realizando la fuerza, ¿sí? Uno es el que la ejerce y el otro es el que la recibe, ¿sí? Importante, ¿cierto?, comprender también el concepto de fuerza, ¿ya? El concepto de fuerza, chiquillos, corresponde a una acción mutua entre dos cuerpos. Para que exista una fuerza, chiquillos, siempre tiene que ser, ¿cierto?, entre dos objetos. No puede ser solamente en uno, siempre tiene que ser en dos objetos, ¿ya? Para que se dé el concepto de fuerza, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo y qué número de la clase es? Cristóbal, si no me equivoco, en la clase 4 y el objetivo, después cuando le envíe el PowerPoint, ahí lo puede anotar, ¿ya? Pero tiene que ver con conocer el concepto de fuerza y cuáles son sus clasificaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, la persona está ejerciendo una fuerza al levantar el maletín, ¿cierto? Existe la fuerza que esta persona ejerce al levantarla, ¿sí? Pero es importante entender que este maletín también está ejerciendo una fuerza contraria hacia la fuerza del caballero. En este caso, por ejemplo, la fuerza que ejerce él es hacia arriba, obviamente para poder levantar el maletín. Pero el maletín, en el caso de que cueste levantarlo, quiere decir de que está ejerciendo una fuerza contraria en el mismo momento. Y esa ejercer de fuerza, ¿cierto?, contraria, nosotros le podemos llamar la fuerza de gravedad, ¿ya? Recuerden que la fuerza de gravedad, espérenme, ahí sí. Recuerden que la fuerza de gravedad tiene que ver con la fuerza que ejerce la... Eso proporciona que los objetos no vuelen, ¿cierto?, y que estén, ¿cierto?, sobre una base. Y eso hace también que nosotros no estemos siempre en la Tierra, que no estemos volando, ¿ya? Esa es la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza, chiquillos, podemos decir que aquí yo les puse que no es una propiedad intrínseca de los objetos. Y cuando digo que no es una propiedad intrínseca, quiere decir que no viene del interior de un objeto. Un objeto no viene con una fuerza, ya de por sí, sino que esto de la fuerza quiere decir que es una acción que yo voy a realizar sobre otro objeto, ¿ya? ¿Sí? No es que viene como característica del objeto o de la persona, sino que tiene que ver más con la acción que yo realizo, ¿ok? A eso se refiere con que no es intrínseco, ¿ya? Tenemos, chiquillos, que la aplicación de una fuerza, en este caso, puede provocar deformaciones, ¿cierto? Y puede aplicar, puede provocar movimiento, ¿sí? Estas dos cuestiones son las que se producen, ¿cierto?, al yo aplicar una fuerza, digo. Por ejemplo, imagínense la situación, yo tengo una lata vacía, la coloco en el suelo y voy con toda mi rapidez, ¿cierto?, y la pateo. Lo primero que ocurre en esta acción que yo realicé es que obviamente la lata se movió, ¿cierto? La lata se movió de un lugar a otro porque yo con la fuerza que hice, la lata cambió de dirección. Lo segundo que ocurre es que si yo observo la lata está deforme, la lata se desforma, ¿ya? Y esa es una de las principales características de la fuerza, que provoca deformación y movimiento en otro objeto, ¿ok? Eso es sumamente importante que lo entiendas, ¿ya? Gael tiene una pregunta, ¿sí? ¿No? Ah, ya. Yo pensé que tenía la manita levantada, ya. Existen, chiquillos, dos tipos de fuerzas, o sea, dos tipos de consecuencias o cambios que pueden producir las fuerzas,
que son los cambios permanentes y no permanentes, o también los podemos llamar los cambios reversibles y los cambios irreversibles, ¿ya? Cuando hablamos de los cambios reversibles, estamos haciendo referencia a que al aplicar una fuerza, ¿cierto? La fuerza en el objeto, ¿sí? Hace que éste vuelva en algún momento a su posición inicial. Por ejemplo, acá se aprieta estas como masitas de lime, ¿cierto? Yo la puedo aplicar una fuerza y la puedo deformar, pero esa deformación, si yo quisiera, puedo volver a que esa masita de slime que quedó deforme, ¿cierto? Puedo hacer de que vuelva a ser como estaba en un inicio, que puede ser una bolita, ¿cierto? Por ejemplo, una aplicación de fuerza que produzca una deformación o un cambio permanente es, por ejemplo, si yo estiro un elástico a tal magnitud de que yo rompo el elástico, ¿ya? Ahí yo hice una fuerza, ¿cierto? Con un cambio que es permanente, ¿sí? Cuando digo que es un cambio permanente, estoy hablando de un cambio reversible, que no se puede volver a su estado inicial. Porque si bien, por ejemplo, yo rompo un elástico, yo le hago un nudo y ya está, pero no, nunca jamás voy a volver a como estaba en un principio, que era el elástico pegadito, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepas, ¿ya? Exactamente, Violeta. No se puede volver a como estaba antes. Súper. Sí, eso tiene que ver con los cambios permanentes o irreversible que le llamamos también. ¿Ya? Con respecto a la fuerza, cuando se creó el concepto de fuerza, ¿cierto? De hecho, la historia, chiquillos, bueno, la historia de la fuerza de gravedad la vamos a ver más adelante, pero hay un personaje súper importante con respecto a las fuerzas que es Newton, ¿cierto? Que cuenta la historia de que él un día estaba aburrido, ¿cierto? Y se paró, o sea, se sentó abajo de un árbol, mientras estaba sentado pensando sobre la vida, quizás no sé qué estaba pensando, le cae una manzana en la cabeza. Y obviamente esta manzana no cayó despacio, cayó con tal magnitud y tal fuerza que obviamente a él le dolió, y ahí empezó a pensar de por qué ocurría este fenómeno de que los objetos cuando estaban en altura o cuando estaban en un lugar caían a otros lados, ¿cierto? Por lo tanto, él en ese momento, el primer concepto que él descubre es el de la fuerza de gravedad, y también él nos da a entender que existen distintas leyes que explican el tema de la fuerza. Exactamente, las 5 leyes de la gravedad también son súper importantes. Sí, muy bien, Cristóbal. Sí. A ver, pero me voy a volver adelante, como cuando rompemos un lápiz. Exacto, ahí, bueno, ese es un ejemplo anterior. Cuando uno rompe un lápiz es un cambio irreversible. Muy bien. Entonces, como le iba diciendo este caballero Newton, ¿cierto? En el momento que él descubre que existe algo llamado fuerza, crea unas leyes, ¿sí? Y son 3 leyes, ¿sí? La primera ley se llama la ley de inercia, y él nos menciona que en esta ley, chiquillos, en la ley de inercia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pego a un balón, el balón, cuando está normal, está en reposo. Si yo lo golpeo, y al golpearlo, ¿cierto?, aplico una fuerza, este balón ya cambia de estado, ya no está en reposo, ahora está en movimiento. Por lo tanto, lo que nos dice la ley de inercia es que un objeto va a cambiar su movimiento siempre y cuando se le aplique una fuerza, es decir, va a salir de su estado de reposo, ¿ya? ¿Qué es lo normal, ¿cierto? Si yo muevo algo, obviamente, en este momento yo tengo acá al lado, por ejemplo, un cuaderno, el cuaderno está quieto, está en reposo, pero por ejemplo, si yo lo muevo, ¿sí? Ya no está en reposo porque lo moví y obviamente le cambié la dirección, ¿ya? Ay, espérenme, me adelanté mucho. Tenemos una segunda ley que crea Newton, ¿cierto? Que tiene que ver con que la fuerza que se aplica, ¿cierto? Va a ser igual a la aceleración del cuerpo, ¿ya? Y también, obviamente, la fuerza va a ser aplicada en este caso igual a la masa, ¿sí? Él crea una fórmula que en este caso no la vamos a utilizar, solamente la puse para ejemplificar, que es F es igual a M por A. Es decir, la fuerza que yo voy a aplicar en un objeto va a ser igual a la masa del objeto y a la aceleración del objeto, ¿ya? Esa es una igualdad que él produce, ¿sí? Luego tenemos la tercera y última ley de Newton, que es que toda acción tiene una reacción. Es decir,
Si yo golpeo un balón, obviamente la acción es golpear el balón y la reacción es que este balón va a salir despejado, ¿ya? Eso es importante. Toda acción tiene su reacción. Exactamente, Violeta, son las 3 leyes de Newton. Muy bien, ¿ya? Entonces aquí se definen más o menos, y así se llaman, de hecho, la ley de inercia, la ley de acción-reacción y la segunda ley de fuerza, ¿ya? Importante saber que la representación de las fuerzas, una fuerza se va a representar por estos tres cuestiones, ¿cierto? Que son el sentido, la dirección y la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, chiquillos, estamos haciendo referencia al largo, ¿cierto? En este caso, de la flechita, que esta flecha indica la fuerza. Es un vector y el vector siempre significa fuerza, ¿ya? Este indica la fuerza. Este es largo de la fuerza. Esta colita, esta flechita, me va a indicar el sentido de la fuerza, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, etc. Por ejemplo, acá en este dibujo tenemos muchas fuerzas aplicadas en distintos sentidos. Fíjese, esta para acá, esta para abajo, esta para arriba, a la izquierda, derecha, etc. ¿Ya? Y finalmente tenemos la dirección, que en este caso puede ser recta, perpendicular o paralelo, etc. ¿Ya? Acá es horizontal. Este es horizontal. Por ejemplo, acá, fuerzas horizontales con dirección horizontal, fuerzas con dirección verticales, fuerzas con dirección perpendiculares, que es así. Horizontal, recuerden, vertical, ¿cierto? Y perpendicular, que es así. O en este caso, diagonal. Diagonal, ¿cierto? Diagonal. Entonces podemos decir, chiquillos, esto es como un resumen de la primera parte, ¿cierto? Que la fuerza va a generar movimiento, siempre. Y aparte de movimiento, ¿cierto? Acuérdense que puede generar de cierta forma una deformación en el objeto y eso va a depender de la cantidad de fuerza que yo aplique. El movimiento, chiquillos, que se aplica el movimiento que se aplica con respecto a una fuerza va a tener un tiempo, una velocidad y una aceleración y obviamente un desplazamiento, ¿ya? El movimiento tiene estos 4 vértices, ¿cierto?, importantes, como la fuerza que nos ayuda a dibujar o escribir con el lápiz. Perfecto, Gustavo, exactamente. Uno cuando escribe o dibuja o etcétera, está ejerciendo una fuerza. Quizás no es mayor la fuerza que se ejerce, pero sí se ejerce fuerza, ¿ya? El movimiento también, chiquillos, puede ser de distintas formas. El movimiento que se ejerce en la fuerza puede ser uniforme, es decir, que va a ser constante. Por ejemplo, algo constante es cuando yo pateo un balón y mientras el balón va en el aire, ¿cierto? Ese es un movimiento uniforme y constante, ¿sí? Puede ser un movimiento circular, ¿sí? Que por ejemplo, un movimiento circular con fuerza que se da es, por ejemplo, la lavadora. Esa lavadora, esas que son redondas y se ve la tapita así y va así. Esa es una fuerza, la fuerza centrífuga, ¿ya? Y tenemos también la aceleración, ¿cierto? Que va a ser variable. La aceleración, chiquillos, es como la velocidad que toma un objeto, ¿cierto? La velocidad que toma un objeto desde que está en cero, en reposo, hasta que llega a su punto máximo, ¿ya? Importante, como yo les decía, la fuerza tiene dirección, sentido, módulo. Yo les puse módulo, pero en este caso es magnitud. Bueno, es un concepto que también se utiliza, ¿ya? Y bueno, acá puede ser de estos tipos. La fuerza puede ser normal, electromagnética o magnética, ¿cierto? Gravitatoria o gravitacional, o como se le llama a veces también de fuerza-peso. Roce y elástica, que es las que vamos a revisar ahora, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, la fuerza de roce es la fuerza del contacto, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración y bastante claro al momento de identificar los tipos de fuerza. Todo tipo de roce, de contacto, ¿cierto?, tiene que ver con esta fuerza de roce. También es la fuerza, se le llama la fuerza del movimiento, chiquillos, ¿sí? Porque obviamente cuando yo me desplazo de un lugar a otro, cuando yo me muevo, obviamente estoy ejerciendo esta fuerza de roce, ¿sí? Tenemos luego nuestra fuerza gravitacional, o como yo les decía, que también se llama, que es la fuerza peso, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con la fuerza que tiene la Tierra. La Tierra tiene un centro de gravedad, ¿cierto? Acá, más o menos al centro, ¿sí? Que atrae todos los objetos hacia allá abajo.
hacia acá. Ya, por ejemplo, en este momento nosotros estamos siendo atraídos hacia el centro de gravedad de la Tierra. ¿Ya? Exactamente, María Paz, cuando uno camina las piernas sujetan todo el cuerpo y esto de estar sujeto, ¿cierto? Se da principalmente por la fuerza de gravedad que nosotros tenemos, ¿sí? La fuerza de gravedad que ejerce la Tierra. Importante saber que la fuerza de gravedad que se ejerce de la Tierra tiene un valor distinto al valor que tiene la fuerza de gravedad, ¿cierto? En la Luna, ¿sí? Así se explica que por qué nosotros cuando estamos en la Tierra, ¿cierto? Estamos con los pies en la Tierra, estamos en el suelo, ¿cierto? No estamos flotando. Por ejemplo, las personas que han hecho viajes interespaciales en las galaxias, ¿cierto? En el espacio, los astronautas, ¿cierto? Uno puede ver que ahí es diferente la gravedad, ¿ya? Porque obviamente a ellos les cuesta mantener los pies como en el suelo, digamos, o estar rectos, sino que ellos tienden a flotar, a estar así como en movimiento. Y eso se debe a que la fuerza de gravedad es diferente. Entre más masa, más peso, eso es solamente acá en la Tierra, Damián. Por ejemplo, el peso que yo tengo acá en la Tierra, que se va a deber a mi masa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a inventar, una persona acá en la Tierra pesa y su masa es de 40 kilogramos. Esa masa va a ser totalmente, ese peso, digo, va a ser totalmente distinto en la Luna, ¿sí? Va a cambiar la magnitud. Puede que allá en la Luna yo no pese 40, sino que pese 30, pongámosle. Pero lo que no cambia es la masa del objeto. Porque si yo me voy a la Luna, quizás allá peso menos, pero es un tema de medición. Pero yo voy a seguir siendo la misma persona, no voy a cambiar. No es que una persona que se vaya a la Luna va a adelgazar o no, etcétera. No. Lo que cambia es el concepto de peso, pero lo que siempre va a quedar igual es la masa. ¿Ya? Un momentito. Era fuerza de peso, era mente más masa, fuerza, peso. No entendí lo que quiso decir ahí al final. William Zúñiga tiene la mano levantada, le vamos a dar el audio. William Zúñiga. William Zúñiga, lo escuchamos. Pero, William. ¿por qué la gravedad se hace? ¿Cómo? ¿Por qué se hace la gravedad? Ya, excelente pregunta, William, muchas gracias. La gravedad, chiquillos, viene inerte a la Tierra y a cualquier planeta que nosotros conocemos. Todos los cuerpos, ¿sí? Todos los espacios, y en este caso todos los planetas Tierra, tienen una gravedad adquirida por cada planeta. Y en este caso, la Tierra tiene su propia gravedad con su propia medición, la Luna tiene su propia gravedad con su propia medición. Si lo llevamos a un ejemplo más práctico, es como que todo planeta tiene su atmósfera, ¿ya? Tiene sus propias características, tiene su propio clima, etcétera, ¿ya? Esto está dado por cada planeta. Sí o sí va a haber una gravedad en cualquier planeta porque es unas características en este caso de cada uno, ¿ya? Y es un fenómeno que en realidad si uno se pregunta por qué existe la gravedad en sí y cómo se inició la gravedad, la verdad es que es tan complejo explicarlo como explicar cómo nacieron todos los planetas. ¿Ya? No se sabe por qué existe un centro de gravedad en cada planeta, ¿cierto? En cada satélite, ¿sí? Pero de que solamente se sabe de que existe. No se sabe por qué, para qué funciona. Bueno, en el caso del planeta Tierra, chiquillo, la gravedad funciona para que los objetos no estén volando y nosotros tampoco, para que todos estemos, ¿cierto?, sobre la Tierra, digamos, en el suelo, y no estemos flotando como, por ejemplo, puede ocurrir en el espacio. ¿Ya? Y probablemente sea una de las características que propicie que pueda haber vida acá en la Tierra, ¿ya? No sería absurdo pensarlo de esa forma, ¿ya? Damián, te doy al tiro la palabra. Damián, dígame. El autocorrector me cambió. El autocorrector le cambió. Ah, ya, usted me había preguntado, y ahora sí pregúnteme aquí en vivo y en directo. Entre más masa, más fuerza gravitacional, ¿no? Ah, ya, esa es su pregunta. La pregunta fue el autocorrector. Ah, ya, usted me pregunta si entre más masa, más fuerza gravitacional. La respuesta es sí,
Por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un auto, no sé cuánto pesa un auto en realidad, pero vamos a inventar. Pesa, por ejemplo, 1 tonelada, voy a inventar. Ustedes ven que obviamente el auto jamás va a flotar. Y eso se debe, obviamente, a la masa del objeto. Si yo quisiera yo misma ir a mover un auto con las manos, ¿cierto? Me va a costar más moverlo, ¿cierto? Me va a costar más, voy a tener que aplicar una fuerza extremadamente gigante para poder moverlo, versus si muevo, por ejemplo, una silla o una bicicleta. Ya si hablamos de vehículo, una bicicleta me va a costar menos. Y obviamente eso se debe a la masa. Si la masa es mayor, la fuerza que se tiene que aplicar es mayor también, ¿ya? Por ejemplo, si yo levanto a un bebé de 6 meses, yo voy a ver que obviamente no es tan pesado versus si levanto a un niño de 1 año o de 2 años, ¿ya? Ahí estamos haciendo como una analogía, ¿ya? Es distinto y todo se va a deber a la masa, ¿ya? Porque la masa, mientras un objeto más masa, más se atrae al centro de gravedad, ¿sí? Es como más pesado, ¿ok? Ya, entonces, sigamos acá. Tenemos luego la fuerza elástica y, chiquillos, como la misma palabra lo dice, nosotros nos vamos a fijar en las propiedades del objeto que yo voy a usar. Por ejemplo, la fuerza elástica se da principalmente cuando yo utilizo objetos con características o materiales elásticos, como por ejemplo la cama elástica, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tiro un elástico, estoy haciendo fuerza elástica, ¿sí? Si tiene un resorte, fuerza elástica, etc. Profesora, ¿qué es la gravedad? A ver, la materia no se crea ni se destruye. Muy bien, súper, súper, Cristóbal. De hecho, esa es una de las leyes de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solo se conserva o se transforma, ¿ya? ¿Qué es la gravedad? La gravedad en este caso tiene que ver con la fuerza, con la fuerza que tiene un objeto determinado, X, ¿cierto?, para atraer a otro objeto, ¿ya? Es como que se genera de cierta forma como un campo de atracción, ¿ya? Le vamos a dar la palabra, un momento, William. Profesora, Dígame. si la materia no se crea, solo se transforma, entonces ¿cómo se hizo la materia? Si no se puede Y crear. la materia, cuando se refiere a que no se crea, solo, se refiere principalmente a que está dada, nació de la naturaleza, nació de la nada. No es, cuando se crea quiere decir que yo no voy a poder ir a un laboratorio a crear, a crear materia. A eso se refiere. Que no se crea como, por ejemplo, hoy día voy a crear materia. No, está dada Ya, en pero cierto... la cosa es que ¿cómo se hizo entonces? Porque si no se podría crear, entonces ¿por qué Por eso, existe la materia? exactamente, la materia existe y, como les digo, preguntarse cómo existe es lo mismo que preguntarse cómo se formaron los planetas y por qué se formó la vida humana. Por eso te digo que son cuestiones que están dadas de hace millones de años y que nunca se ha podido, de hecho, te lo digo con certeza, nunca se ha podido decir con claridad por qué existe la materia, ¿ya? Porque obviamente está creada, solamente es como que está, ¿sí? Por ejemplo, una de las teorías de la creación del universo tiene que ver con la teoría del Big Bang, que es una gran explosión, y a partir de eso se creó todo. Entonces, si pudiéramos dar una explicación de por qué se creó la materia, guiándonos y basándonos en esta teoría del Big Bang, podríamos decir que la materia se creó a partir de una gran explosión, de un fenómeno que ocurrió. Pero profesora, sí, entonces ¿cómo se crea el Big Bang? Sí, porque el Big Bang tiene materia. Claro, o sea, es que el Big Bang es una teoría de que dice que un día hubo una gran explosión en la galaxia y esa explosión produjo que se crearan los distintos planetas de nuestro sistema solar. Y si tú te vas para atrás de la teoría, es decir, ya, ok, explotó, ¿cierto? Hubo esta gran explosión, se formaron los planetas. Probablemente antes no había nada, habían partículas en el aire. Y esas partículas al colisionar, lo que hicieron una gran explosión, se mezclaron, vaya a saber uno, la verdad.
Pero sí, lo que yo te puedo decir con certeza es que si tú quieres saber probablemente de por qué existe la materia, ¿sí? Porque dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se conserva o se transforma, ¿sí? Es complejo decir por qué se creó o cómo se creó o cuándo se creó, porque te lo digo que hasta el día de hoy no existe un estudio más cercano a decir cuándo se creó. Es muy complejo decirlo. Ya, por eso te Que, nombraba el Big Bang, que es lo más cercano a la creación de la materia. También hay otras teorías que dicen que la materia en sí eran pequeñas partículas que estaban en el espacio, que fueron reaccionando y fueron creando las distintas cosas. Pero decirte así con certeza, hoy en día no hay teoría que explique por qué se creó la materia o un gramito de materia. Ya no sé si me explico. pero entonces, si no se puede crear, ¿cierto? Ya, entonces, ¿por qué dicen que como unas partículas hicieron otra materia? ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo? Si esas mismas partículas se hicieron con materia. Porque estaba dada, porque se creó, porque existía. Y si vemos, ahí nos iríamos a distintas teorías biológicas y teorías religiosas. Hay teorías religiosas que dicen que todo viene de un Dios, ¿cierto? Hay teorías biológicas que dicen que la materia siempre ha estado porque así es la explicación de la creación, ¿ya? Pero por eso te digo que es complejo y hasta el día de hoy no existen estudios que expliquen cómo se creó la primera partícula de materia, ya la primera partícula que dio inicio a todo. No existen estudios, es muy difícil, porque nadie existió en esa época como para contarlo, Pero, digamos, de cierta forma. profesora, si solo había vacío, entonces debería haber un vacío extremo, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Entonces eso es lo único que había, un Lo más vacío. probable, mira, lo más probable, Eso no es te lo que puedo decir lo porque pudo crear. yo no existía no existía en esos tiempos y la verdad es que los científicos que han investigado este tema, obviamente a lo más que han llegado han sido a distintas teorías de cómo se creó el planeta Tierra y los demás planetas, pero no se han hecho investigaciones porque es imposible averiguar cómo se creó la primera partícula, ¿ya? Bastante interesante aquí el debate que se dio con el compañero, me gustó mucho, así que muchas gracias William por su participación, lo felicito, de verdad me gustó mucho este intenso debate que se dio. Ya, Cristóbal, te escucho. Liz. Yo creo que antes todo el universo era una masa llena de gravedad. Sí, Y perfecto. luego de esa masa fueron saliendo partículas de gravedad que se fueron uniendo y uniendo y uniendo y se fueron formando bolitas de gravedad cada vez más grandes. Y yo creo que y luego yo creo que se juntaron dos bolitas y que hicieron la explosión del Big Bang. Del Big Bang. Bien, bien, me gustó Creo tu que es explicación, Cris. Y de hecho, no sé si tú lo habías investigado, lo habías escuchado antes, pero lo que tú me mencionas es parte de una de las teorías que se ha inventado, o sea, se ha escrito, dicho, no inventado, se ha dicho con respecto a la creación de los planetas. Aquí respondiendo nuevamente a lo que nos preguntaba el compañero, saber dónde viene la primera partícula que dio inicio a todo, la primera partícula con gravedad, es complejo. No hay estudios porque tampoco hay rastros que se puedan estudiar y que evidencien, ¿cierto?, de dónde vienen, ¿ya? Ya, a ver, espérenme, vamos a seguir, pero voy a leer antes el chat, espérenme. Ay, Cristóbal. Ya, a ver, Martín, las plantas se crearon con el polvo de estrellas que soltó el Big Bang. Bien, no sabía eso. Perfecto. Ya, perfecto. Es una historia sin respuesta este tema, exactamente. Es una historia sin respuesta. Y eso, pues chiquillos, es verdad que este tema es bastante controversial, porque es verdad que uno se pregunta, ya, ok, hubo una explosión, bla, 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 existían distintas partículas con gravedad, pero obviamente uno también se puede preguntar, pero ¿y de dónde diablos vinieron estas partículas?
¿ya? Y por eso les digo que ahí existen distintas teorías. Están las teorías religiosas que dicen que Dios, un Dios, ¿cierto?, creó todo esto, y que obviamente entrar a comprenderlo de manera científica, como una persona, o no persona, un ser todopoderoso, ¿cierto?, creó esto, es muy complejo. Y como les digo, hoy en día las investigaciones científicas no abarcan atrás de las teorías de creación, sino que hablan desde que se creó los planetas en adelante, ¿ya? Se supone que las primeras partículas estaban en el espacio, las primeras partículas de átomo, de materia, estaban en el espacio, ¿ya? Saber por qué estaban ahí o cómo estuvieron ahí es un misterio, que lo más probable es que no se pueda resolver porque obviamente desde la creación del universo ha pasado un montón de tiempo. Pueden haber hasta, como dice la Violeta, y teorías conspirativas sobre ovnis, aliens, pero uno nunca lo va a saber, ¿ya? Bueno, volviendo al tema de la fuerza elástica, yo les decía que tenía que ver con todos los materiales que son elásticos, ¿ya? Esto me lo voy a saltar porque estamos casi en la hora y prefiero, digamos, centrarme en lo que viene. La fuerza eléctrica, chiquillos, tiene que ver con la fuerza que se ejercen entre dos cuerpos que están cargados eléctricamente. Cuando yo digo que dos cuerpos están cargados eléctricamente, ¿sí?, quiero decir que hay un cuerpo que tiene un positivo y hay un cuerpo que tiene un negativo. Un ejemplo claro de cuando actúa la fuerza eléctrica, por ejemplo, cuando yo toco la manilla de una puerta y me da la corriente, ¿cierto? O cuando yo toco a alguien y ¿cierto? Lo que ocurre ahí es que hubo un intercambio de corriente. Voy a inventar datos. Por ejemplo, mi cuerpo tiene 40 de corriente, estoy inventando. La manilla que toqué tiene 60, ¿cierto? ¿Por qué da la corriente? Porque se supone que en la corriente, chiquillos, lo que debe existir es un equilibrio. No puede existir 60-40, sino que debería ser 50 y 50, un equilibrio. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esa descarga? Porque se supone que el cuerpo que tiene más energía eléctrica me traspasó energía eléctrica a mí, y eso es para que queden en iguales condiciones, ¿ya? Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, chiquillos, como la misma palabra lo dice, en la normal, es cuando tenemos todos los objetos en reposo. Y aquí yo les puse dos flechas que esto, cuando ustedes vean una imagen de esta forma, tienen que decir, esta es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que apunta hacia abajo y otra hacia arriba, pero que salen desde el mismo eje, ¿sí? Es decir, la fuerza normal es, de cierta forma, la fuerza o cuando un objeto está en reposo, ¿ya? Tenemos la fuerza tensión, ¿sí? La fuerza tensión es cuando, como la misma palabra lo dice, tensionamos un objeto, y en este caso se ejerce una tensión en una cuerda específicamente, ¿sí? Estas grúas, ¿cierto?, ejercen una fuerza de tensión bastante grande. Y finalmente tenemos la fuerza magnética, que es un tipo de fuerza a distancia que se produce principalmente en estos objetos que están cargados magnéticamente o eléctricamente, ¿ya? Denme un segundo, chiquillos. Entonces, eso, esa era la última. Yo les dejo aquí una actividad, chiquillos. Me pasé un poquito del tiempo, así que guarden las preguntas para la próxima clase, que no se lo olvide, si quieren la anotan en su cuaderno, ¿ya? Y me las preguntan la próxima clase, ¿ya? Les mando un abrazo, chiquillos.